Y, y entonces en la repetición hay perfección. Se conoce como cristalización, hermano. Y a veces hay necesidad de volver a repetir algunas cosas que ya se dijeron, hermanos, para que podamos recordarlas y podamos. ¿Cuántos estuvieron conmigo en los temas de discipulados? ¿Tuviste tú tuviste conmigo también, hermano Raúl, hermana Rosa y Abisaí y su esposa, ¿correcto? Sí, ¿cuántos se acuerdan del tema del diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Se recuerdan ustedes del tema? ¿Alguien se atrevería a decirme, pastor, yo ya me manejo el tema? ¿Se atrevería a decirlo? Yo ya lo manejo. Y la razón por la cual yo quiero repetir algunos temas que ya se han dado en discipulado es porque quiero que se graben. Así usted puede ir a internet y usted los escucha completamente gratuito. Lo único que le voy a pedir es que los comparta con otros. Compártalo con otros hermanos. Y si tienen alguna pregunta, contésteles. Diga usted, yo aprendí. El pastor nos enseñó en el discipulado de la iglesia, en el discipulado, que los temas. Platicamos también allá algunos temas como la doctrina del arrepentimiento. ¿Se acuerda de los lavamientos también? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos? ¿Alguien quiere atreverse a decirme algunos puntos? ¿Ninguno? No lo manejan todavía, ¿no? Es de entenderse, hermanos. Entonces, esa es la importancia de volver a cristalizar. Y cuán importante es aprender, hermanos, a repetir hasta que usted sienta que el entendimiento se le empieza a abrir. Porque no va a pretender conocer o entender todo un tema en una sola enseñanza, sería ilógico. Y esa es la razón por la cual he sentido en mi corazón repetir algunos, hermanos, temas que ya platiqué en el discipulado. Yo le voy a compartir uno de ellos. El tema que yo le quiero compartir hoy es el tema que más le gusta a la iglesia, hermano. El tema que más le gusta a la iglesia escuchar, el diezmo en el Nuevo Testamento. Y entender un poquito de qué se trata, conforme a la Biblia. Fíjense lo que estoy diciendo. El diezmo en el Nuevo Testamento, porque esta es una doctrina bien atacada hoy en día y es de entenderse porque es similar a la alabanza. La alabanza es algo que está siendo bien atacado también hoy, no solamente las finanzas. Usted debe entender, hermano, que la alabanza es muy importante en todo ministerio y en toda organización, ¿correcto? Pero las finanzas son importantes también, porque si una organización no tiene finanzas, tampoco se puede sostener, ¿correcto? Y la forma que Dios dejó para poder abrir campo financiero, le guste a quien no le guste, hay mucha base bíblica, hermano, en la administración de las ofrendas que se manejaron en el Antiguo Testamento, que para nosotros es la sombra de lo verdadero, o sea, de lo que deberíamos de practicar nosotros hoy en día. Por eso vamos a ver el diezmo en el Nuevo Testamento de acuerdo a Hebreos. Acompáñeme usted rapidísimo a mirar Hebreos capítulo 7. Ahí vamos a mirar algunos puntos importantes para que esto se vuelva a repasar, hermanos, en aquellos que todavía no logran comprender o ver de cerca la manera como Dios lo maneja en la palabra del Señor. Habla de Melquisedec, de Génesis capítulo 14, Hebreos 7, 1 al 10. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín, y en verdad los
de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya, fíjese bien, genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y lo bendijo, y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Que el Señor añada bendición a su palabra. El diezmo, hermano, en el Antiguo Testamento, rapidísimo. ¿Qué es el diezmo? Es muy fácil entenderlo, es la 10ª parte, es el diezmo de todo, es muy simbólico en la Biblia, 10ª parte de todo. Cuando se habla de diezmo, cierto, no se habla solo de dinero, pero en realidad la Biblia hablaba en el campo monetario del diezmo en el Antiguo Testamento. Entonces es el 10% de cada peso que el Señor te da. Se habla por primera vez en Génesis capítulo 14, hermanos, ahí donde está esta administración en Génesis, cuando Abraham regresaba, dice, de derrocar a los reyes de Kedorlaomer, ahí Melquisedec le sale al encuentro, y entonces Abraham le reconoce a él quién era, con una acción, no con una palabra. Yo siempre he dicho, ¿cómo sabía Abraham que tenía que diezmar de lo que tenía? ¿Cómo sabía Abraham, hermanos, que se tenía que diezmar? Yo veo un poquito más allá, como que había de antemano un orden sacerdotal ahí establecido, que era el intermediario entre el hombre y Dios en Salem, porque Salem estaba alguien dirigiendo como rey, que no tenía ni principio de días ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, según el orden sacerdotal de Melquisedec. Entonces ahí Abraham le da la base para que Abraham le diezmara, fue a Melquisedec ministración de pan, porque Melquisedec le ministra pan a Abraham, y vamos a ver ahorita el pasaje para que usted lo mire. Y lo segundo, le ministra vino, que significa la administración espiritual, y esto provocó que a través del diezmo surja un reconocimiento de autoridad y sacerdocio, que es la unción que estaba en Melquisedec. Vaya conmigo a Génesis capítulo 14, por favor, y ahí vamos a mirar rapidísimo lo que sucedió en ese pasaje de Génesis capítulo 14, verso 17. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Muy bien. Al regreso, después lo que dice Hebreos 7, pero más restringido, usted se da cuenta, de derrocar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, dice, sacó, que dice, pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham, dice, el diezmo ¿de qué? De todo. Pero ¿qué le dio primero el sacerdote? Le dio, diga conmigo, pan, que es palabra, y le dio vino, ministración del Espíritu. Entonces, Abraham, ante esta ministración, es provocado a reconocer la autoridad y el sacerdocio de un hombre de Dios, desde luego, en base a su diezmo, que es una acción, no es una palabra, hermanos. Quiero que vayamos entendiendo un poquito lo que aquí se está diciendo, para que entendamos que esto sucedió mucho antes de que existiera la ley. No había ley. Leví aún no había nacido todavía. Aarón no había todavía sido establecido como sumo sacerdote en Israel. En pocas palabras, no había sacerdocio arónico ni cuerpo levítico.
Simplemente había otro sacerdocio que era el sacerdocio según el orden de Melquisedec, un orden que existía, hermanos, que no sabemos desde cuándo, pero que de alguna manera estaba representando a Dios en la tierra. De alguna manera física, porque Abraham lo pudo tocar y recibió el diezmo, y Abraham fue ministrado por este sacerdote de Dios. Entonces quiero decir que el diezmo es un principio que se establece antes de la ley. El acto de diezmar no es nuevo, hermanos, sino que este acto viene desde el principio. El Señor lo estableció como un principio de bendición espiritual y también material. Después se establece como un mandamiento en la ley. Moisés lo estableció. Usted puede mirarlo ahí en Levítico 27, 30 y versos 32 al 34, como un diezmo civil. En pocas palabras, era como un tax, un IVA, un impuesto. En Israel, el diezmo no era como lo manejamos hoy, porque eso era muy diferente. Sin embargo, Abraham diezmó antes de que este diezmo de la ley se estableciera, y lo hizo en base a una administración, reconociendo la autoridad y el sacerdocio de Dios en una persona, a través de la acción de diezmar. Entonces, empezó como un principio, se convirtió en la ley de Moisés como un mandamiento. Ahí cuando se le entregó la ley, incluía este acto de diezmar como parte de una ley civil. O sea, le explico como el IVA dentro de lo que consistía lo que era la ley. Ya voy a dar un poquito de información sobre eso. El propósito del diezmo en la ley era para sostener la casa sacerdotal. Ese era el propósito del diezmo. El sacerdote no tenía necesidad de nada, hermanos, porque todo el pueblo venía y entregaba sus diezmos, porque estaba sujeto a la maldición. Si no había esa participación, entonces el Señor activaba la oruga, el saltón, hermanos, y todo lo que venía a comerse sus cosechas. Y quien retenía el diezmo no cosechaba, porque era una maldición que estaba sobre la acción de no hacer este acto de sostener al cuerpo sacerdotal a través de su participación de diezmar, porque era un mandamiento. Entonces, el propósito, lo repito, del diezmo, la ley, era para sostener la casa sacerdotal. Este orden sacerdotal consistía de 3 niveles. Usted ya lo debe saber, les voy a recordar. El primer nivel era el cuerpo levítico, que a veces se habla mucho, que trabajaba ayudando a los sacerdotes desde fuera del tabernáculo hasta dentro del tabernáculo, hermanos, haciendo los trabajos serviles que tienen que ver con mesas. Mientras que los sacerdotes estaban a cargo de llevar la sangre o la administración sacerdotal al lugar santo. Pero también estaba el otro nivel, el sumo sacerdote, que entraba una vez al año al lugar santísimo para ministrar con sangre, para ministrar por causa de sus pecados y los pecados del pueblo. A este sumo sacerdote se le añadía o se le amarraba un hilo con una campanita. Si el Señor aceptaba la sangre que había sido derramada y el sacerdote estaba bien, el sumo sacerdote estaba bien, entonces podía ministrar 7 rociamientos sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca. Usted ya sabe lo que estaba ahí. Y entonces él salía tranquilo después de ministrar y ministraba al pueblo. Pero si el Señor no aceptaba el sacrificio o el sumo sacerdote no estaba bien, entonces moría inmediatamente ahí y lo tenían que alar. Para eso le amarraban la campanita, para que cuando él tuviera movimiento la escucharan y fuera una alarma para saber que el Señor había aceptado la ofrenda. Hoy en día no se maneja de esa forma, pero eso fue en el sacerdocio que surgió después de que Abraham diezmó a Melquisedec. Surgió una ley, la ley de Moisés. Ahí se incluyó este diezmo dentro de un sacerdocio que era el sacerdocio arónico, y el diezmo funcionaba para sostener toda la casa sacerdotal, para que no faltara quien ministrara delante del Señor
en el templo, hermano, o en el tabernáculo. Ahí se sostenían ellos. Ellos tenían para vivir bien y sus familias también. Y por eso había siempre sacrificio entre el pueblo. Pero se le dio la ley al pueblo de Israel. Ahora, cuando se dejó de diezmar, también cesó la administración sacerdotal, al grado que lo vemos reflejado en el reclamo de Dios al sacerdocio y pueblo en Malaquías, especialmente en el capítulo 3:7. ¿Quiere mirarlo para que lo vea usted? En Malaquías 3:7, usted va a mirar ahí claramente que el Señor le reclama al pueblo acerca de lo que se... Y Habacuc también, pero pues eso es una larga historia hablar de Habacuc, hermano. Pero vayamos a mirar Malaquías capítulo 3, verso 7. ¿Lo tiene? Muy bien. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí, yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Y el Señor les pregunta para darle una respuesta: ¿robará el hombre a Dios? Número 1. Verso 7, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, ahí el Señor les recuerda que cuando levantó a Moisés, les dio un sacerdocio arónico, y dentro del sacerdocio arónico les dio el principio de Melquisedec como un mandamiento para que diezmaran y se sostuviera la casa sacerdotal a través de esa aportación o ese diezmo, hermano. Y entonces usted va a mirar que ahí el Señor le reclama, pero hay otros pasajes donde el Señor le reclama aún más fuerte, pero lo vamos a dejar así para que usted lo busque. Entonces se le reclamó, usted se da cuenta, a la nación entera, porque era un diezmo civil y nacional, el de Malaquías, o sea, el del Antiguo Testamento. Se le entregó a una nación bajo una ley que sujetaba a maldición a quien no cumpliera con el mandamiento de diezmar, hermanos. Lo sujetaba bajo maldición. Y yo he escuchado muchos mensajes del diezmo y todo esto, pero hay que explicar la importancia y lo que son principios, hermanos, espirituales en la Biblia, y lo que son mandamientos, para entender, especialmente que a veces se mezclan pactos y leyes, hermanos. Entonces vamos a mirar el diezmo del Antiguo Testamento. Fue entregado a una nación netamente hebrea, a quien también por medio de Moisés se le fue entregado, número 1, el pacto mosaico. Número 2, un orden sacerdotal, que ya lo mencioné, el arónico, levítico. Y tercero, una ley en la que se encontraba el acto de diezmar por mandato general. En pocas palabras, hermanos, siempre que Dios pacta, levanta sacerdocio y levanta ley. Es lo que le quiero decir. Y cuando levanta sacerdocio y levanta ley, dentro de esa ley vienen los estatutos, hermano, los mandamientos. Jesús mismo lo dijo, habéis oído que se dijo anteriormente, etcétera, etcétera, más yo os digo. Y habéis oído que se dijo anteriormente, más yo os digo. ¿Se ha dado cuenta de eso? El más yo os digo es más difícil aún. La ventaja que tenemos es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero en realidad, si usted se lee Mateo capítulo 5 al capítulo 7, hermano, usted va a mirar que el yo os digo es fuertísimo. Porque por lo menos en el habéis oído, cuando se hablaba de una persona que cometía el acto de adulterio, en el más yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre con malicia, con codicia, ya adulteró en su corazón. Eso se conoce como adulterio sentimental, hermano. Usted no lo sabía, pero sigue siendo adulterio. Está dentro de lo que se conoce como en el griego de la fornicación, que es toda impureza sexual. Es infidelidad. Pero bueno, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Lo cierto es que en el Antiguo Testamento se le entrega a esta nación, netamente hablando hebrea, lo que es el pacto, el orden sacerdotal y también la ley, donde dentro de esa ley estaba el acto de diezmar.
Porque dentro de esa ley estaba la administración de las ofrendas y aportaciones, que aquí le voy a agregar, viene a ser la primicia a Dios, desde luego, entregar las primicias al Señor, lo primero de lo primero, y luego viene lo que es el diezmo en reconocimiento de que hay un sacerdocio que hay que sostener, apoyar y levantar, y desde luego lo tercero, que son las ofrendas y aportaciones, entre ellas están las votivas que están hoy en día. En el Antiguo Testamento estaba la limosna para el pobre, porque se levantaba la limosna, no era para Dios, era para el pobre. Hoy la gente levanta limosnas para Dios, pero no, en el Antiguo Testamento no funcionaba así. La limosna se levantaba para el pobre. Y la ofrenda votiva se levantaba para ayudar al forastero, al huérfano, a la viuda, a los necesitados del pueblo. Había muchos rudimentos que podíamos, hermanos, pasarnos aquí todo un estudio hablando de ello, solo de ello. Pero así es como funciona en el Antiguo Testamento. El sacerdocio arónico y la ley fue una sombra de lo que vendría. Sombra, no era lo verdadero. Era como si el Señor estuviera metiendo al pueblo a practicar para que cuando viniera lo verdadero, es como, yo tengo que decirlo, hermano, es como el carnetito ese que nos piden ahora. ¿Usted ha ido a comer a algún lugar por ahí? A mí ya me han echado de algunos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que no llevo pues por no ofender a nadie, ¿verdad? De que esté a través de las redes sociales. No quiero lastimar la conciencia de nadie, pero si no lleva su carnet usted, no lo dejan entrar, hermano. El otro día fui a comer con un pastor, hermano, nos echaron, ni uno llevaba el carnet. Y entonces yo me reí, hermano, soy franco. Yo me reí, pero me saltaron 1000 cosas a mi cerebro. 1000 cosas me saltaron inmediatamente. Yo simplemente dije, es un ensayo, sin duda alguna. Ahorita es un carnetito así, pero dentro de poco nos van a meter, no, el carnet lo pueden clonar. Le vamos a meter mejor un chip. Y ya cuando usted oye chip, usted ya se pone como a pensar y decir, caray, ¿no será la marca de la bestia? Uno empieza, ¿me entiende, hermano? Son ensayos. Entonces Dios, de alguna manera, dejó el sacerdocio arónico, el acto de diezmar con rudimentos, imposiciones, para enseñar al pueblo a que practique, a que utilice la llave y que haya a través de una acción, un reconocimiento de autoridad ministerial y el manto sacerdotal. Fíjese qué interesante, hermano. O sea que no es simplemente decir yo tengo pastor por una palabra. No, es una acción la que lleva a dar cobertura a una persona. Por favor, tome nota, hermano. Cuán importante, me refiero espiritual. Entonces el sacerdocio arónico y la ley fue una sombra de lo que vendría, porque dese cuenta cómo se vino desarrollando, desenlazando, hermano, desde Melquisedec, Aarón, y ahora viene Cristo, que ahorita le voy a explicar para que usted lo entienda un poquito más, hermano. Dios lo estableció para que hubiera un reconocimiento del gobierno y del sacerdocio en Israel. Para eso el Señor estableció a Aarón y a la ley, que era sombra. Israel se manejó por medio de un pacto que Dios hizo con Moisés y un orden sacerdotal que le dio a Israel. Era descendencia de la familia de Aarón, hermano, de Leví, mejor dicho. 3 familias en completo que componían la tribu de Leví. Pero la iglesia de Jesucristo no está bajo este orden y sus leyes, sino bajo otro pacto, según Hebreos 9:13, lo vamos a leer, bajo otra ley, según Romanos 8:2, y número 3, bajo otro sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Ahora sí vamos a leer los versos, hermanos, para mirar qué dice Hebreos capítulo 9, verso 13. Vaya conmigo rapidísimo y vamos a mirar que aquí en Hebreos capítulo 9, verso 13 al 18, dice claramente, note por favor, hermano, lo que aquí dice. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de ¿qué? Vamos, lea su Biblia, por favor, hermanos, para que me ayuden. Es importante leer su Biblia. Los estudios no funcionan cuando la gente no lee su Biblia o hace apuntes. Es muy importante. ¿Qué dice el verso, hermano, 16? Por eso, ¿qué dice que es? ¿Quién? Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna en este nuevo pacto. El nuevo pacto que recibimos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Porque el pacto de Moisés era una sombra. Vamos a ver la ley, Romanos 8:2, rapidísimo. Vaya conmigo, Romanos 8:2. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. A ver los demás. Dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Correcto? Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver el verso 3 y el 4 de una vez. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, dice, al Espíritu. Y por eso habla de cómo tenemos que vivir ahora en esta ley. Entonces lo que yo quiero irle mencionando a usted es que ahora la iglesia de Jesucristo no está en el pacto de Moisés, hermano. La iglesia de Jesucristo no está bajo la ley que recibió Moisés. Pero vamos a ver el sacerdocio, hermano, que dice la Biblia, Apocalipsis 1, verso 6. Y usted va a mirar que aquí dice lo que el Señor vino a hacer aquí, hermano, en la tierra, con todos los que llamó. Note bien lo que dice el 6. Dice, e hizo de nosotros un reino, ¿y qué más? ¿No lo oí? Sacerdotes, pero no según Leví. Entonces, sacerdotes según quién? No. Vea bien, por favor. Por eso es importante prestar atención, ¿verdad? Para entender un poquito esto. Sacerdotes según otro orden, que no era el orden de Leví o de Aarón, hermano. No, era un orden sacerdotal mucho más excelente al cual el Señor nos metió a nosotros como iglesia. Ahorita se lo voy a deletrear para que usted vea, hermano. Vamos a mirar el capítulo 5, verso 10 también, por favor. Y usted va a mirar que aquí dice también lo que el Señor hizo. Digan fuerte también cuando lo tenga, el 10. Y los has hecho. Arriba dice que compraste, hermano. Con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Y los has hecho, dice el verso 10. Un reino y qué más. Y sacerdotes para nuestro Dios. Muy bien. Vamos entrando en materia. Entonces, cuando Jesús vino, con su sangre preciosa compró de toda lengua, tribu y nación, hermano, gente para ser las reyes y darles la función de sacerdotes. Establecer un orden sacerdotal, pero no uno nuevo, uno que ya existía, pero que no era el orden según, hermanos, Leví. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vaya haciendo, tiene alguna pregunta, vaya apuntándolo, a lo mejor le logramos contestarlas.
2, verso 9. Oiga lo que dice aquí. Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo dice que somos, hermanos? ¿Y qué más? ¿No lo oí? ¿Qué más somos nosotros? ¿Se da cuenta? Que el Señor vino a ser un ejército de sacerdotes, nación santa y el pueblo adquirido. Pero, le repito, siempre que Dios pacta, da una ley y levanta un sacerdocio. Y usted tiene que entender, hermano, que en toda ley va a haber rudimentos que seguir. Va a haber estatutos. Solamente los anarquistas y rebeldes no van a seguir lo que dice la ley. Usted se da cuenta que hay mucha gente, hermano, que rompe e infringe las leyes constantemente. ¿Verdad? El letrero dice a 55, a 65 y van a 85 ellos, hermanos. La ley dice que tiene que pararse 20 segundos en un stop. Ellos se paran medio segundo, hermanos. Y esperan que no les den un ticket. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Y así podríamos irnos hablando de las leyes seculares, naturales, que es simplemente una sombra de lo que es realmente el gobierno de Dios. Entonces Dios nos dio un pacto en Cristo Jesús, nos dio una ley y nos dio un sacerdocio. Ahora, yo quiero que usted entienda que cuando el Señor nos da la ley, dentro de esa ley, uno de los rudimentos que el Señor nos da es aprender a reconocer el trabajo sacerdotal y la autoridad ministerial. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento? A través del diezmo. Diga conmigo, a través del diezmo. ¿Y cómo se hace hoy en el Nuevo Testamento? Ay, hermano, pues ahí a ver qué ve el pastor, a ver qué hace con la obra. Al cabo el Señor lo llamó a él, ¿no? No, es a través del diezmo. ¿Qué hay en el Nuevo Testamento? A través de las ofrendas. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición, note bien, la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. Aquí le quiero explicar algo muy importante, hermanos. La Biblia dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, todo lo que es la maldición, incluyendo la maldición del diezmo. Pero nunca dice que anuló el principio de diezmar. Nunca dice que anuló el principio de diezmar para que el pueblo fuera bendecido, fuera prosperado, porque ese principio no nació en la ley de Moisés. Ese principio por primera vez en la Biblia se ve ejerciéndose o siendo ejercido en Génesis capítulo 14 por dos hombres de Dios. Mejor dicho, uno y Dios de alguna forma en una teofanía manifestándose corpórea. Tenemos poca información sobre eso. Lo que sí se puede mirar es de que Hebreos capítulo 7 dice que era el mismo Señor tomando una forma literal para poder representar en ese entonces el gobierno del cielo en la tierra, cuando no había ley. Estaba Salem, estaba Melquisedec, que era rey de Salem, que es rey de justicia o rey de paz. Y estaba gobernando y está recibiendo diezmos de alguien, hermano, que venía de vencer a sus enemigos. Y cuando Abraham lo miró, lo primero que hace es separar el diezmo de todos los despojos y dice: voy a reconocer la autoridad del sacerdocio de Melquisedec. Hermano, eso me habla a mí de práctica. Diga conmigo, práctica. ¿Cómo sabía él que se reconocía la autoridad y el sacerdocio a través de la acción de diezmar? Porque era práctica. El principio siempre ha existido. Lo que le quiero mencionar es que cuando se convierte en mandamiento, se le pone una maldición a aquel que no lo hiciera en la ley de Moisés, pero no en el tiempo de Melquisedec, sino en la ley, en el tiempo de Moisés. Se le pone la maldición, pero viene Cristo ahora y Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho el maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelgue de un madero. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Está claro.
Ahora, para este entonces nosotros sabemos que Jesús vino a vivir conforme a la ley, hermano, para de esa forma en la cruz poder cancelar un antiguo pacto para traernos un nuevo pacto con nuevos rudimentos. Entonces, Cristo introduce a su iglesia bajo este nuevo orden sacerdotal de Hebreos capítulo 8, verso 13. No lo busque, aquí lo tengo escrito. Dice, cobijados bajo un nuevo pacto surge la necesidad de un cambio de ley. Y junto con la ley también los estatutos, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esto fue lo que hizo el Señor cuando él vino. ¿Qué fue lo que él hizo? Nos cobijó bajo un nuevo pacto en su sangre. Y por eso surgió la necesidad de que en este nuevo pacto se cambie también la ley. Me doy a entender. Por eso yo hablo mucho, hermano, claramente en cuanto a lo que hay el movimiento judaizante y lo que es la casa de Israel hoy en día, que ellos están tratando de continuar con el pacto. Le llaman la extensión del pacto. Pero en realidad la Biblia es categórica en muchos lugares cuando habla del nuevo pacto. Él no vino a extender un pacto, él vino a cancelar en la cruz del antiguo pacto para resucitar con él en su sangre un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Hebreos 8:13 dice que hay necesidad de que haya una nueva ley. Y por eso tenemos la ley en Cristo Jesús. Y desde luego, ¿quién va a ejercer la ley? Un nuevo orden sacerdotal. ¿Cómo pasaba? ¿Me explico, hermanos? Vamos rápido. Ya que Cristo, dice Hebreos 10:1, fue constituido como sumo sacerdote de este nuevo orden de sacerdocio eterno, no temporal, como lo fue el arónico y levítico, que fue sombra del verdadero. Fíjese bien lo que dice aquí, hermano. Vaya conmigo a leer Hebreos, por favor. Y usted lo va a mirar más claramente ahí, en Hebreos capítulo 10, verso 1. Dice claramente, hermano, ahí, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros, de los bienes futuros y no la forma de las misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso está hablando la ley de Aarón, el cuerpo levítico, hermano. La ley de Aarón, la ley mosaica, hermano, y el sacerdocio arónico. Ahí está hablando de eso, que nunca pudo hacer perfecto a nadie. Pero viene Jesús y nos mete en un nuevo pacto, nos da una nueva ley y, desde luego, un cuerpo sacerdotal que ejerza esa nueva ley, y entre ello lo que era sombra. Dígame usted, ¿había diezmo en el Antiguo Testamento, sí o no? Era simplemente sombra de lo verdadero que tenía que manifestarse, hermanos. Entonces este orden ya existía desde el principio, antes del Levítico, pero se necesitaba un sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos capítulo 5. Usted va a mirar, vaya a ver Hebreos capítulo 5, verso 7. Ahí dice al 10. Sígame por favor para que lo vea bien claro, no se distraiga. Mire bien, muy importante. Cristo en los días de su carne, dice, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de salvación eterna para los que le obedecen, siendo constituido por Dios. ¿Qué? Fue constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden a quien le diezmó Abraham, cuando todavía no había ley. ¿Me explico? Ya existía un orden sacerdotal, pero todo orden sacerdotal tiene que tener sumo sacerdote, cuerpo sacerdotal y ayudas sacerdotales, que son los levitas. Entonces, en ese sacerdocio donde Abraham diezma,
había sacerdote, había orden, pero no había sumo sacerdote. Por eso cuando Cristo viene, hermano, ahora en su carne, los días de su carne, lea bien el pasaje, Él es constituido como el sumo sacerdote, o sea, la cabeza de ese orden sacerdotal que viene prácticamente enseñando la ley, sus estatutos, y por el otro lado viene ministrando al pueblo como sumo sacerdote. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo? Aprender a reconocer autoridad y, desde luego, manto sacerdotal. Vamos adelante, rapidísimo. Entonces, este sacerdocio se reconoce en base a la señal de diezmar, hermanos. ¿Cómo reconoció Abraham a Melquisedec? Oh, Melquisedec, tú eres mi pastor, le dijo. El que vive en Salem, no. Melquisedec tenía la práctica de diezmar, porque sabía que ese hombre era el representante de Dios en la tierra. Separó los despojos de lo que el Señor le había permitido cosechar, los entregó al sacerdote Melquisedec, no sin antes haber sido bendecido por Melquisedec como sacerdote con pan, diga conmigo pan, que es palabra, y vino, que es ministración del Espíritu. Entonces, ante esa acción, Abraham le entrega los diezmos de todo lo que el Señor le había permitido cosechar, reconociendo la autoridad y el sacerdocio de Melquisedec. Pero ahora en Cristo nos trasladamos, hermanos, para recobrar el principio de este sacerdocio, en donde se reconoce el sacerdocio, la autoridad en base a la señal de diezmar, no de una palabra, hermanos. Ahora entramos en el campo espiritual donde la cobertura funciona de esa forma, hermanos. El reconocimiento de autoridad y el reconocimiento del manto sacerdotal está en base a una acción, como lo hizo Abraham, no en una palabra. ¿Me explico, hermanos? Se puso seria la cosa, ¿verdad? Le dije que era más difícil en la gracia que en la ley. En la ley por lo menos decían, bueno, pues hay una maldición para el que no diezme, pero el principio sigue siendo el mismo, porque se enseñó desde antes de que existiera la ley de Moisés. Entonces este sacerdocio se reconoce en base a la señal de diezmar, se le reconoce la autoridad ministerial, el manto sacerdotal, de acuerdo a Génesis 14, 19, cuando dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. En Génesis 14, 17 también dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios altísimo. 14, 20 dice, bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Eso se llama reconocer autoridad. Eso se llama reconocer mantos. No se llama romper, menospreciar mantos. Eso se llama saber lo que es una cobertura espiritual, hermanos. Yo quisiera hablar de las coberturas, pero voy a hablar más adelante de las coberturas, porque las coberturas son importantes enseñarlas. Debidamente, desde luego. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el poder de una cobertura? Que es importante, hermano, enseñar. Hay muchas promesas que el pueblo se pierde por no reconocer autoridad o no estar bajo un manto sacerdotal siendo ministrado, hermanos. Vamos a concluir con algunas gráficas rapidísimo, hermanos. Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágalo con toda confianza, anótelas por ahí y si quiero, o si no me las pregunta de todas maneras. Vamos a concluir. ¿Por qué diezmar? Ya lo dije, en reconocimiento de autoridad y sacerdocio ministerial sobre tu vida. Allí entra lo que es la cobertura espiritual también. El sacerdote ministra pan, que es igual a palabra, y vino espiritual, igual a administración espiritual. Y la oveja que no diezma, pues prácticamente no está bajo una cobertura pastoral. Pues no está reconociendo quien vela por su alma, de acuerdo a Hebreos capítulo 13, verso 17. Hermanos, el diezmo es la acción visible material de un creyente que está bajo un orden ministerial. Hoy en día es fácil, hermano, decir usted es mi pastor, pero pues vamos a ver si usted me reconoce a mí con una acción,
hermano. Todo el mundo dice, pero es que yo soy oveja del Señor. Sí, pero al Señor no le ha diezmado. Es que yo voy a obedecer a Cristo antes que a los hombres. Sí, pero si no puedo obedecer al hombre de Dios que puso Cristo, ¿cómo voy a obedecer a Cristo que no lo ve? Para eso Dios pone señales, hermanos, en el camino para probar el corazón del pueblo. Y el diezmo es simplemente otra señal. Como lo fue el árbol en el huerto, a Adán y a Eva. De todo árbol del campo vas a poder comer, pero de este que está aquí no puedes comer, porque ciertamente el día que comas de él, ciertamente moriréis. Era un árbol probatorio. No había ningún misterio en el árbol. Como la mantilla de la mujer, de igual forma, por causa de los ángeles. No tiene una vez me preguntó una esposa de un pastor, pero ¿qué poder tiene la mantilla? Ninguno. Simplemente probar el corazón de la obediencia de la mujer cuando entiende la doctrina cristiana. Ahí está, léase Hebreos, 1 Corintios capítulo 11, hermano, ahí está claro, más claro que el agua no canta un gallo, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Pero bueno, son árboles probatorios, son señales, hermanos. El diezmo es igual, una señal. Es una señal que prueba el corazón, prueba la obediencia, prueba la sujeción, prueba el respeto, prueba la honra. Aquellos que te ministran pan, aquellos que te ministran vino, aquellos que tú reconoces que tienen un llamado del Señor, una unción del Señor. Por eso es categórico Hebreos capítulo 13, verso 17, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 13, hermanos, verso 17? Obedeced y sujetaos ¿a quién? ¿A quién? A vuestros pastores, ¿verdad? ¿Por qué tienen que sujetarse, hermanos? Porque ellos velan por vuestras almas. Y algo que agrega aquí dice, como quienes han de dar cuenta, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y todo el mundo, hermano, se pasa por alto todos estos versos, ¿no? Pero cuando entramos a los temas de respeto, de sujeción, por ejemplo, la doctrina de la sujeción, cuando entremos a ella, hermano, ahí vamos a encontrar mucho cómo la Biblia honra y requiere que haya un respeto, que haya una sujeción, porque simple y sencillamente, quiero aclararle, el Señor siempre ha dado señales. Usted puede mirar, siempre va a haber señales. Las señales no tienen, ¿qué simbolismo, qué misterio tendrían 12 piedras que levantó Jacob, hermano? ¿Qué misterio tendría la piedra que usó para? ¿Usted cree que usted se acuesta en esa piedra? También tiene sueños y visiones que va subiendo hacia el cielo en una escalera y que bajan ángeles. No, esa fue una señal que le dio el Señor a Jacob, porque Dios es el Dios de las señales. El diezmo es una señal, el árbol es una señal, la mantilla de la mujer una señal, la ofrenda una señal de obediencia, de respeto, de sujeción a lo que te están ministrando cuando viene del Señor, desde luego. Entonces, véalo bien. Vamos a terminar con esta gráfica. Hebreos 7, 1 al 10. Ya lo mencionamos acerca de Melquisedec. Génesis 14, 17. Cómo empezó el diezmo en la Biblia. El diezmo no empezó en Moisés, ni en el Antiguo Testamento en la ley. El diezmo empezó en Génesis 14. Se menciona por primera vez cuando aún no había ley, cuando aún no había nacido ni Abraham, ni había sacerdocio levítico, hermanos. Ya existía el diezmo como un principio de reconocimiento de autoridad y de respeto en el manto sacerdotal que bendecía a los Abrahams. Vamos rápido. El acto de diezmar antes de la ley, usted lo mira ahí con las crucecitas que usted puede ver ahí está. Y el acto de diezmar después de la ley. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es uniendo el antes de la ley y después de la ley, como que no existiera, porque simplemente Hebreos dice que fue una sombra de lo verdadero. Entonces, si en la ley existió, ya con eso tenemos para darle cuerda, hermanos, a todos. Cuando la Biblia dice que es una sombra, solo con ese verso. Y si nos vamos a Hebreos 7, nos vamos a mirar que aún Leví, estando en los lomos de Abraham, diezmó a Melquisedec,
que existió antes de que hubiera sacerdocio arónico que ministraba diezmos y ofrendas al pueblo y diezmo. Pero ahora nosotros estamos después de la ley. ¿Me explico? En Cristo Jesús, en un nuevo pacto. Usted va a mirar ahí que el acto de diezmar antes de la ley es Melquisedec siendo sacerdote del Dios Altísimo, recibiendo los diezmos. Y después de la ley, Cristo sumo sacerdote según este orden sacerdotal. ¿Me explico, hermanos? Entonces, quiero explicar que el diezmo se ve en el sacerdocio, porque ya existía un orden sacerdotal, pero le faltaba el complemento de la cabeza del sumo. Que ahora, después de la ley, Cristo se constituyó como sumo sacerdote según el orden donde Abraham diezmó. ¿Me explico? Donde se reconoce al ministro a través de una acción de diezmar, donde se reconoce la autoridad y el sacerdocio a través de una acción de diezmar. Aleluya. Vamos a poner algo más aquí. El sacrificio de la cruz une lo primero con lo último en Cristo. Lo primero, ¿cuál es? Lo primero es Aarón, Moisés. No, eso era sombra. La Biblia es clara cuando dice que era sombra. Lo primero, hermano, es Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y luego en la cruz lo unimos con lo último, que es Cristo, sumo sacerdote, según el orden de lo primero, Melquisedec. ¿Me explico? Vamos con otra gráfica. Melquisedec antes de la ley recibiendo diezmos, luego la ley, ahora después de la cruz, que es la gracia, sacerdote según Melquisedec. Por eso todos los ministros hoy en día no estamos bajo rudimentos de la ley para hacernos juiditos, hermanos, o israelitas ahí, con talí, atuendos, que las cadenitas, que el mechón, hermano. Amén. Yo le pongo, mire, yo no creo que soy radical en contra de los chofares, pero si va a tocar chofar, tóquelo bien, hombre. Aprenda primero y venga y tráigase un chofar y diga, pastor, mire, me aprueba, yo ya aprendí a tocar el primer tono, tóqueselo. El segundo, pues mejor, aviéntese los 5 tonos y tóquelo bien. Pero que estemos aquí escuchando a gente que nomás sopla, hermano, y haciendo más algarabía y ruido, no tiene sentido eso. Solo porque alguien le metió la idea que éramos juditos o israelitas, hermano, por ahí. Y usted ya se siente como que viene de la descendencia, ¿no? Estaba escuchando una locura yo el otro día en una enseñanza de un hombre que dice que todos los mexicanos son los descendientes de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Dije yo, solamente eso nos faltaba, dije yo. Usted le dice a alguien, mejor no lo voy a decir de dónde, ¿verdad? No va a ser que me comprometa. Pero así está, una gran enseñanza se aventó. Yo me la aventé 1 hora, hermanos, solo para escuchar a ver qué pensaba. Porque es importante saber qué piensan. Digo, si usted tiene conciencia para filtrar. Si no tiene, mejor no lo oiga. Acabo de escuchar una de un rabino. Es así, tengo que volver a escucharla. 2 horas se aventó, pero buenísimas, hermanos. Una gran enseñanza sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Excelente enseñanza. Y estoy de acuerdo porque yo conozco la Biblia. Sé que la Biblia dice eso, pero él amplió cositas muy hermosas. Y vale la pena escuchar a veces. Pero si tiene usted conciencia y paciencia para, desde luego, escuchar la palabra. Escuchar significa prestar atención. No es andar cocinando, haciendo otras cosas y oyendo a alguien. Puede oír 10 cosas. Escuchar es concentrarse, a tomar notas, dedicarle ese tiempo. Es cuando usted aprende. Usted no aprende haciendo 1000 cosas, hermanos. Recibamos entonces aquí Melquisedec antes de la ley recibiendo diezmos, luego la ley ahora después de la cruz. Gracia, sacerdotes según Melquisedec, que somos nosotros. Cristo es el sumo sacerdote del nuevo pacto, según el orden sacerdotal de Melquisedec, que ya existía antes de la ley, y todos los ministros sacerdotes, según el orden de Cristo, que Cristo es ¿quién es? El sumo sacerdote, según el orden de ¿qué? Entonces todos los ministros somos sacerdotes y autoridades según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo recogía diezmos Melquisedec? A través de ministrar al pueblo con palabra, con pan y con vino
y luego el Abraham, que es el pueblo, respetaba la autoridad, sujetándose, obedeciendo, honrando la administración a través de la acción, no las palabras de diezmar. Aleluya. Vamos rápido. Primer diezmo en la Biblia, lo vuelvo y lo repito, el diezmo de la ley y luego el diezmo del Nuevo Testamento. Usted va a mirar 3 diezmos, hermanos, ahí. Porque Hebreos 7 habla de diezmos. Abraham reconoce a Melquisedec en Génesis 14, 17 en el diezmo del Antiguo Testamento. Moisés enseñando al pueblo a diezmar en la época de la ley en Malaquías 3, 8 y 9. Y Leví diezmando a Melquisedec en Abraham en Hebreos 7, 9 al 10. Ahí está. Y termino con esto, Hebreos 7, 9. Y por decirlo así, como dice, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. ¿A qué sacerdocio? Al de Melquisedec, en Abraham. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hermanos, yo no sé, para mí es fácil entender que siempre que hay un pacto, hay un cambio de ley y hay un establecimiento de sacerdocios que ejerzan la ley. Y desde luego la ley tiene institutos y todo pacto siempre ha tenido la administración de las ofrendas y aportaciones. Amén. Amén y amén. No sé si los dejé picados o alguien dice por ahí, pastor, no le entendí ni papa. No se preocupe, está grabado en internet. Vaya, escúchelo 10 veces. Y ya cuando lo escuche 10 veces, usted va a empezar a comprender un poquito mejor todo lo que hablamos. Y lo hice tranquilito para que usted pueda disfrutarlo en internet, hermanos. Sin gritos y sin algarabías, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera mencionar, alguna duda? Aprovécheme porque si no, no siempre me presto para las preguntas. ¿Ninguno? Oh, a ver, hermana, tú. Uh-huh. Sí. No, no, pero tomamos la sombra, número 1 de Hebreos 9, que dice que lo que era la ley, y 1 Corintios capítulo 10, verso 5, te lo voy a llevar para que lo veas, velo, capítulo 10, verso 5 de eso. Sí, ya sé cuál es tu pregunta, pero me adelanté, porque no hay un verso en específico que diga que tienes que diezmar, pero se entiende porque está la sombra de lo verdadero. Número 1. 2, está la palabra escrita de capítulo 7 de Hebreos, donde aún Leví diezmó a Abraham, mencionando el diezmo, ¿te das cuenta? Y también está el diezmo anterior de Melquisedec. Ahora, en cuanto a que haya una palabra que diga diezmo, no, porque te voy a explicar. Regularmente todos los libros que nosotros tenemos se escribieron en el primer siglo. Y en el primer siglo, la iglesia vivió una época de gloria tan gloriosa, tan grande, tan poderosa, tan majestuosa, que no había necesidad de que se hablara del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no decía que le pertenecía algo a quien tenía algo. Ellos tenían todas las cosas en común. Y ninguno decía que poseía absolutamente nada. Todos decían, todo lo que tenemos es del Señor. Está a disposición de todos. No había necesitado en la iglesia. Y por eso la Biblia dice que todos los que tenían posesiones las vendían y venían y traían todo lo que vendían o ponían sus riquezas a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿para qué vas a hablar de diezmo cuando todos te traen el 100%? Pues yo no tendría necesidad ni ningún pastor de hablar del diezmo si la iglesia fuera una iglesia de los hechos del principio. ¿Me explico? No había necesidad, porque toda la gente era gente que era dada a dar todo lo que tenían. Hoy en día tenemos ese conflicto.
¿Sí? Si te das cuenta, la iglesia no está dada. Si nosotros investigamos, si yo como pastor me pongo a preguntarle a los que manejan la tesorería, ¿quiénes me reconocen a mí como autoridad, como cobertura espiritual? Porque eso funciona así. Es una cobertura espiritual. Y mis bendiciones serán sus bendiciones cuando hay un reconocimiento. Te lo digo de antemano. Podemos bendecir, pero no es lo mismo estar bajo una bendición a que pidas una bendición. Muy diferente. Entonces, si yo me pongo a revisar, yo puedo garantizarte que no todos diezman. Cada uno va a sacar su razón, ¿por qué? Pero la Biblia es específica que santo sea el Señor. Miren nomás, se me activó esto, amor fraternal dice. Entonces, me explico lo que te menciono. ¿Dónde encuentras tú el diezmo en el Nuevo Testamento en el manejo del sacerdocio? Por ejemplo, Melquisedec fue sacerdote del Dios Altísimo antes de que se hablara de diezmo en la ley. Se habló de diezmo en Melquisedec cuando no había ley. Ahora viene Cristo y se pone como cabeza de ese orden. Entonces es como que si barren la ley, la separan y unen el principio con lo último, para que ese sacerdocio tenga sumo sacerdocio. Y en ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, donde Cristo es el sumo sacerdote, había diezmo. ¿Me explico? Espero que me captes, ¿verdad? Ofrendas. Cada quien dé como propuso, capítulo 9, cada quien dé como propuso en su corazón, que nadie dé por obligación y por necesidad. Porque Dios bendice al dador alegre. Te recuerdo otra vez que la administración de las ofrendas, que era la sombra de lo verdadero en la ley, eran 3 cosas. Y le añadían la última, que eran las limosnas. La primera que se ministraba en la ley era la primicia. La primera, la primicia. Eso constituía la administración de las ofrendas y aportaciones, la primicia. Y luego venía el diezmo, que era para sostener la casa sacerdotal. Y luego después venía la ofrenda voluntaria y la ofrenda votiva. A esa se refiere Pablo, a las ofrendas. Si te das cuenta, ve el contexto. Dice ofrendas. Pero la gente de la iglesia primitiva, hermanos, no tenía necesidad que le enseñaran temas de reconocer autoridad, porque era gente muy metida con el Señor. Pablo hizo algunas alusiones a el reconocimiento de autoridad, porque cada quien se peleaba por quién era su autoridad. 1 Corintios 3, te vas a dar cuenta que hay un pleito de apóstoles, habla de Pablo, de Apolos como apóstol y de Cefas, que es Pedro. Para los que no creen, ¿verdad? Que había más apóstoles, también dicho sea de paso, ¿no? Después de los 12 del Cordero, ahí está Apolo siendo reconocido como apóstol. Hermanos, que la iglesia de Corintios se peleaba por autoridades, porque había ese reconocimiento, hermanos. Se enseñaba lo que es el reconocimiento de autoridad, cosa que nos falta mucho hoy a nosotros. A enseñar la importancia y la bendición de estar bajo una cobertura espiritual. ¿Alguien más, hermanos? ¿Te contesté tu pregunta? Muy bien. ¿Alguien más, hermano Abisai? Sí, es que miren, yo vuelvo otra vez explico. Antes de que el diezmo fuera, o la acción de diezmar fuera un mandamiento, fue un principio. En Melquisedec, un principio de reconocer autoridad y de reconocer y respetar autoridades espirituales. Y Dios bendecía. Luego, cuando viene la ley, se establece como un mandamiento bajo maldición. Pero cuando viene Cristo, dice el apóstol Pablo, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Bueno, ahí está, nos liberó de la maldición de la ley, pero nunca anuló el principio que ya existía antes que existiera la ley arónica, o levítica, perdón. ¿Me explico? O sea, el principio nunca se anuló. Entonces el principio es una señal, hermanos, les repito nuevamente, otra vez, como el árbol en el huerto para Adán y Eva,
como en la mujer cuando ora o profetiza. Y para nosotros el diezmo, la ofrenda es una señal. Yo, por ejemplo, cuando yo salgo a predicar, yo no, voy a ser franco, yo no predico por dinero, pero Dios nos bendice de tal manera a nosotros que no nos falta nada, hermanos, a nosotros cuando salimos. Y nos la pasamos bien. Hoy estuvimos bastante tiempo fuera, pero si por decirlo así, yo creo que Dios se encarga de nosotros, porque Él toca el corazón del pueblo para honrarte y de los ministros también. Los ministros nos trataron muy bien a nosotros, económicamente hablando y socialmente hablando, fuimos muy bien tratados por todos los pastores donde estuvimos, incluyendo a nuestro amigo, un pastor de muchos años. Tuve la bendición de poder predicar en una iglesia bautista conservadora, que hoy me dio mucha sorpresa porque a nosotros nos hubieran puesto en disciplina con cultos así como los que yo vi ahí con él. Cultos de avivamiento, pues cantaban ya con guitarra y con tambor y algunas alabanzas, pero pues desde luego, ¿no? En el tiempo que, hermanos, de aquel entonces era muy diferente. La iglesia, pero tiene sus puntos, sus doctrinas, y es muy difícil predicar en iglesias así, quiero decirle. No porque sea difícil predicar a nuestros hermanos, sino porque ellos también tienen sus propios reglamentos, pues, y estatutos. Pero a mí el Señor me dio la oportunidad de ir y compartir con ellos, y fue una gran bendición. Me sentí muy bendecido de poder saludar a un amigo pastor de muchos años, y también de poder estar en la iglesia con los hermanos que no son pentecostales, pero somos cristianos, somos hermanos, tenemos la misma fe y aman tremendamente al Señor, nuestros hermanos de la iglesia bautista. Estoy muy, muy contento de haber estado con ellos. La otra vez también estuve en otra iglesia bautista predicando. Sí, Dios, y nos honraron muy bien. Pero sabes que cuando alguien no te honra, te sientes deshonrado. Entonces son señales, hermano. La ofrenda es una señal también de honra. Cuando tú, por ejemplo, cuando alguien viene y predica aquí, no es que le levantemos limosnas. Yo sé que hay que preparar una ofrenda, nosotros lo hacemos siempre como iglesia, pero igual comprometemos al pueblo que fue bendecido a honrar al vaso que no es su pastor, es un invitado, levantándole una ofrenda de amor. Esa era tu pregunta, ¿no? ¿En cuanto a qué? Oh, ya. Malaquías capítulo 3, maldito, estás bajo maldición. Sí, pero ahí lo explico otra vez, hermanos, es bien fácil entenderlo. Primeramente que todo el diezmo, lo expliqué, no es para, el diezmo no se le fue dado al gentil, se le fue dado a la nación de Israel, a una nación hebrea, se le dio, número uno, que tenía un pacto del cual nosotros no éramos parte de ese pacto, que tenía una ley de la cual nosotros no éramos parte de esa ley, éramos gentiles. Nosotros vivíamos sin pacto y sin ley. El único pacto que teníamos nosotros era el pacto de Noé. Ese es el único, como humanidad, el único pacto. Pero pactos de promesas, no. Hasta que vino en Abraham, cuando el Señor le dijo, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra y en tu simiente. Pero está hablando de Cristo. Hasta ahí ya empezó a verse otra vez que el Señor visitaría a los gentiles. Pero Dios siempre trató con su pueblo directamente. Un pueblo hebreo le dio un pacto, le dio una ley y le dio un sacerdocio, y desde luego dentro de esa ley el diezmo. Entonces en el acto de diezmar, en la ley estaba bajo maldición porque era un mandamiento. En la gracia unimos lo primero con lo último en Cristo Jesús para reconocer autoridad y reconocer sacerdocio a través del acto de diezmar, pero como principio. En pocas palabras, si una persona no reconoce autoridad, pues se está afectando a sí misma, porque puede que Dios haya bendecido a un ministro, no está siendo parte de las bendiciones. Él puede decir, sí, Dios me bendice a mí, ok, está bien, no hay problema, Dios lo va a bendecir como hijo, pero cuando Dios te pone bajo una cobertura, para eso te da una cobertura, para que tú seas bendecido como Abraham. Abraham fue una cobertura para su sobrino Lot. Mientras Lot estuvo bajo la cobertura de Abraham, fue muy bendecido.
Pero de repente le agarró la loquera, dijo, yo me voy de esta cobertura, me salgo, y se fue y terminó en Sodoma. Terminó, si bien es cierto, con lo material, porque era lo que posiblemente anhelaba, extendiendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra y siendo hotelero, pero todos los días afligía su alma. Pero cuando estaba con su tío, vivía bajo la bendición de Abraham. Ese es el poder de la cobertura. Ya hablaremos de ello, hermano. Pero sí, yo te entiendo. Lo que tú quieres que marquemos es la diferencia del mandamiento, ¿sí?, a la acción de obedecer y de reconocer, con la acción de diezmar, desde luego. Porque no somos israelitas, ni estamos bajo ese pacto, ni bajo esa ley. Nosotros estamos bajo el pacto hecho en la sangre de Cristo, según el orden de Melquisedec. Bajo ese sacerdocio, donde hay otra forma diferente de diezmar. Amén. ¿Quién más, hermanos? ¿Todos? Muy bien, pues entonces creo que ya quedó. Hermano Tito, ¿ibas a preguntar algo? Yo te miré con ánimo de preguntar. Va. Muy bien, vayan a YouTube, a Facebook, hermanos, y revísenlo, compártanlo, para que otros también puedan verlo más de cerca todo esto y aprender. Póngase de pie, vamos a orar y damos gracias al Señor y nos vamos de aquí, de este lugar. Lugar santo, gracias a Dios. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos al cielo, dígale gracias, Señor. Si usted reconoce cobertura, usted va a saber lo que es la importancia de reconocerla con una acción, no con palabras. Si usted reconoce cobertura, hermano, usted va a ser bendecido, porque el Señor le va a decir a usted, ahora te toca accionar. Está bien que reconozcas, pero ahora te toca la acción. Ahora te toca aprender a obedecer. Y vas a mirar que cuando pase el tiempo, vas a empezar a mirar los cambios, hermano. Qué lindo es esto. Este es el poder que la iglesia de hoy desconoce, que la iglesia del principio vivió. No había necesidad de que nadie pidiese nada, porque todo lo que venía terminaba a los pies de los ministros, los sacerdotes, para poder suministrarlos a la iglesia y que no hubiera necesidad ni ningún necesitado. Hoy tenemos que mencionarlo una vez más, sin imponerlo, porque el diezmo no se impone. Usted tiene que orar al Señor en su corazón para que le dé la libertad de hacerlo, para que usted pueda ser bendecido. La Biblia dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero esa es la ofrenda. En la administración de la ley había primicias, diezmos y ofrendas. Usted decide cómo quiere ser bendecido y prosperado con su ofrenda, pero el diezmo le da cobertura espiritual. El diezmo es una señal de reconocimiento de una autoridad espiritual de Dios sobre su vida, que vele por su alma, que esté a cargo de dar razón de usted, porque usted está reconociéndolo como Abraham, con una acción, no con una palabra. Y Dios le hace parte de las bendiciones de esa cobertura. Levante su mano derecha hacia el cielo. Déjeme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que aquí hay gente que te ama, y aquellos que están a través de las redes sociales, sé también que es gente que te ama, Señor, que posiblemente la enseñanza que han recibido no ha sido la más indicada, pero hoy te ruego que puedas confirmar en el corazón, a través de palabra, visión, sueño, o a través de otros mensajeros, Señor, esta palabra, y que tú puedas, así como abriste y tocaste la mente de tus discípulos, para que entendieran todo lo que se decía de ti, tanto en los profetas como en los salmos, hoy tú puedas tocar la mente de este pueblo, la mente de cada uno que compone el ministerio Levantando la Cosecha, y aquellos que anhelen estar bajo una cobertura espiritual. Bendíceles, Dios. Bendíceles, Señor, para que nunca les falte nada,
Que todas las bendiciones espirituales y materiales, Señor, y de salud y familia sean derramadas y establecidas en este pueblo. Y este pueblo sepa que tú eres el Dios que estableces, el Dios que se mueve en este orden, según el orden de Melquisedec, donde nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Y tú has establecido sacerdotes para que ministren al pueblo pan y les ministren vino, y que no falte nada. Pero te ruego que toques el corazón de tu pueblo para que abran sus ojos y puedan recibir y honrar la ministración que tú les has dado a través, Señor, de nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sé que harás cosas extraordinarias con este ministerio y no habrá necesitado en medio nuestro. Es tu promesa, no habrá necesitado en medio nuestro. Tú traerás ideas a la mente, traerás, Señor, una visión que restaurará los portillos, las puertas quemadas a fuego, Señor, serán levantadas otra vez más, y la muralla será reedificada por hombres y mujeres valientes que se dispongan a ser edificadores, no solo congregantes, acusadores, señaladores o espectadores, sino, Señor, hombres y mujeres comprometidos que con una mano pongan, Señor, para edificar y con la otra no desatiendan la espada que es tu palabra, sino que aprendan a edificar, Señor, las murallas que les protejan su Jerusalén. En el nombre de Jesús, en esta noche desato tus bendiciones sobre este pueblo. Muestra cómo tú abres fuentes del norte, del sur, del este, del noroeste, para que haya abundancia de pan, abundancia de vino, aceite, abundancia de trigo, de agua, abundancia del fruto de la higuera, abundancia de la miel de las rocas, Señor. Y estas 7 ministraciones funcionen para enriquecer a tu pueblo, y tu pueblo crezca en la fe, Dios, y aprenda a honrar a aquel que les está honrando, Señor. Tu palabra dice que tú honras a los que le honran, pero aún los ministros, Señor, deben ser honrados por aquellos a quienes están ministrando, Señor. La gloria te pertenece, pero la honra se la das a tus siervos también. No hay siervo que tú no hayas honrado, Señor. Honraste a tu siervo David, declarando que no había nadie como él, un hombre conforme a tu corazón. Honraste a tu siervo Job en sus luchas. Honraste a Abraham por haberte creído, Señor. Cuanto más honrarás a aquellos, Señor, que te honren y honren a tus siervos también, y honren la visión a la cual tú les has puesto. Desato una cobertura sobre tu pueblo, Señor. Pongo tu manto, el manto que me has dado, para que cada uno pueda empezar a ser prosperado y levantado, Señor, espiritualmente hablando, económicamente hablando, familiar y física, en salud hablando, Dios. En el nombre de Jesús. Reciba, hermano, reciba. Hay una unción fresca, poderosa, que fluye en este momento. Reciba, aspírela, hermano. Aspírela, respírela, mientras los salmistas cantan al Señor y se levanta. Aspírela, hermano. Vamos, aspírela. Aspírela, respírela profundo. Hágalo con toda libertad. Y en este momento sea confirmada tu palabra con la unción en el corazón de tu pueblo, y el corazón de tu pueblo arda, así como ardió el corazón de tus discípulos. Arda, Señor, en el fuego de tu espíritu. Aleluya. Sí, Señor. Reciba, hermano, reciba en esta noche. Fluya tu presencia, medio nuestro, Dios. Fluya. Sea reedificada la muralla, sean rehechas las puertas que fueron quemadas. Se levanten hombres y mujeres dispuestos a edificar, obreros y obreras que sepan trabajar, pero guardar en su mano derecha tu palabra, Señor, y guardarla, Dios,
Aleluya. Llénese, aspire la presencia. Aspírela. Sopla Dios. Oh, sopla Espíritu de Dios. Sopla tu viento, Señor. Reciba, reciba, hermano, reciba. Abre esas puertas, Señor. Abre esas puertas, Señor. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Haz llover, oh Dios. Haz llover. Dígaselo otra vez. Necesitas ser bendecido, pero tienes que aprender a abrir esas puertas espirituales. Tú mirarás el cambio cuando decidas ordenar, hermano, tu caminar con el Señor. Mirarás como el Señor manda que la bendición te persiga y se abrirán las puertas. Tendrás una mejor visión, desde luego, porque Dios te mostrará señales y te dará opciones. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito tu nombre. Y haz llover.